Muchas gracias, doctor Roballo. Y cerrando la parte oratoria de esta ceremonia inaugural del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying, y en representación de todos los visitantes, de todos los panelistas del exterior del país que nos engalanan y que nos prestigian, va a hacer uso de la palabra desde España el profesor psicólogo Iñaki Piñuel y Zavala, psicólogo de la Universidad Alcalá de Madrid. Y como decía recién el doctor Roballo, además, Piñuel es el autor para el mundo del barómetro Cisneros. Él lo va a explicar esta mañana en la disertación, que es una herramienta justamente de medición que tenemos todos, que tienen las empresas, que tienen los profesionales, del mobbing, del estrés y del burnout, el síndrome del quemado que se puede dar en cualquier ámbito de trabajo. Es un placer entonces, para cerrar esta ceremonia inaugural, dejarle la palabra al profesor Iñaki Piñuel. Gracias, doctor. Y yo, en nombre y representación de los panelistas y expertos que estamos encantados de ser recibidos y acogidos en este maravilloso país, Uruguay, en mi nombre y en su nombre quiero agradecerles esta acogida y quiero darles las gracias por el esfuerzo que seguro han tenido que hacer para desplazarse muchos de ustedes, muchas millas, muchos kilómetros hasta acá, para compartir sus experiencias, compartir lo que saben, compartir a veces experiencias muy dolorosas, las de las víctimas, las de millones de personas que a lo largo de todo el mundo se han levantado esta mañana con la sensación de tener que ingresar en un campo de concentración que es para ellos su trabajo. Esas víctimas son el objeto de nuestro trabajo, de todo el trabajo de los que vamos a hablar a lo largo de estas jornadas. Hay que recordarlas, hay que tenerlas a la vista y ellas son los destinatarios de todo lo que vamos a contar aquí, tanto en lo que se refiere la explicación, las causas, las manifestaciones, los efectos, las políticas de prevención. Todo ello está dirigido para que las víctimas dejen de serlo y puedan disfrutar de un derecho humano fundamental, como es el de acudir cada día a su trabajo libre de violencia psicológica, y lo mismo los escolares, los niños, puedan acudir cada día a su colegio libre o libres de la violencia psicológica de sus colegas. Lo que no se mide no se puede gestionar y es una verdadera imposición que tenemos que hacernos a todos nosotros el animarnos a darnos la mala noticia de que en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros escolares, existe y perviven dinámicas de violencia psicológica contra los trabajadores y trabajadoras y en los centros escolares contra los niños y las niñas, sabiendo que si no medimos no podremos saber dónde están esas víctimas, no podremos intervenir tempranamente, no podremos validar nuestros programas de intervención que entonces se quedarán en meramente voluntaristas. Por tanto, la medición, el establecimiento de líneas base es algo que resulta fundamental y quizá es el mensaje con el que yo quiero empezar en este congreso, en este primer congreso internacional de mobbing y bullying, de acoso psicológico en el trabajo, acoso escolar, lanzando la importancia que tiene, que en cada sitio, en cada país, por supuesto, en cada una de sus naciones, en cada uno de sus entornos, se deben desarrollar métricas, medidas para evaluar tempranamente estas dinámicas, identificar tempranamente a las víctimas, protegerlas y sancionar a aquellos que se animen todavía a practicar el acoso contra sus compañeros de trabajo o compañeros de escuela. A lo largo de este congreso podrán ustedes conocer las diferentes experiencias. Yo les animo que compartan también las suyas, que no duden en abordarnos, a los expertos, a los panelistas, que no duden en pedir nuestros contactos. Todo nuestro trabajo está puesto al servicio y para eso hemos venido acá, para compartir este trabajo, para que ustedes puedan tener la facilidad desde sus países, sus lugares de residencia, de no tener que hacer el recorrido que hemos tenido que hacer muy arduamente en otros lugares y puedan atajar, puedan ir mucho más rápido a la hora de implantar estas métricas o estos protocolos de prevención contra el acoso laboral o el acoso escolar. Quiero recordar especialmente a todos los que no pueden estar hoy acá
muchas de las víctimas que fallecieron, que no pueden estar porque han muerto. Algunas conocemos, desde luego, otros que no han podido estar debido a diferentes razones, la enfermedad, el impedimento económico. Los tenemos especialmente presentes, somos solidarios con ellos, queremos recordarles en este primer momento, en este primer minuto del Congreso, y por supuesto estamos en conexión con ellos desde la lejanía y que queremos también que se sientan partícipes de todo lo que vamos a hacer a lo largo de estos 3 días en el Congreso. Les doy las gracias de antemano por su asistencia y les animo a participar, a contactar, a conectar y que más allá de este Congreso, todos los que estamos participando, generemos una dinámica de comunidad de aprendizaje en la que quedemos vinculados de manera habitual a través del correo electrónico, de los medios que hoy existen, de Internet y las comunicaciones muy avanzadas que tenemos a nuestra disposición para seguir compartiendo hasta el siguiente evento el año que viene todo lo que vayamos haciendo en nuestras zonas de origen. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias por esta presentación al doctor. Yo creo que muchas de las cosas exageradas e inmerecidas, por lo menos compartidas con muchas de las personas que están aquí. Quiero agradecerles esta mañana el poder dirigirme a los organizadores y, por supuesto, a los patrocinadores de este congreso, poder dirigirme a ustedes para abordar un fenómeno que lleva ya tiempo en el mundo, no es algo nuevo, pero que en el siglo XXI el fenómeno del mobbing laboral, el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo, reviste características específicas y además cambiantes. En estos días teníamos ocasión de compartir, la doctora Irigoyen y yo, algunos datos referentes a las nuevas formulaciones que estamos encontrándonos, las nuevas modalidades del acoso psicológico en el trabajo, la evolución del problema, cómo está cambiando. Todo esto es lo que yo quisiera abordar en esta mañana a la hora de enfrentar el tema de las claves para entender y prevenir el acoso psicológico en el trabajo. Porque este es el orden. Empezando en un congreso internacional sobre mobbing y bullying, habrá que decir que lo primero es entenderlo. ¿Cuántos de ustedes creen que entienden el fenómeno mobbing? ¿Cuántos de ustedes creen que han llegado a comprender la esencia, cómo funciona, cómo opera, de qué manera podemos identificarlo, reconocerlo? ¿Cuántos quizá todavía tienen dudas existenciales, se preguntan si verdaderamente esto del mobbing existe? ¿Será una moda? ¿Será algo que hemos inventado algunos investigadores interesados en vender libros, en dar conferencias por el mundo? ¿Este fenómeno del mobbing es algo real o es algo que solamente está en la cabeza de ciertas víctimas hipersensibles, un poco quejicas, decimos allá en España, un poquito exageradamente sensibles en cuanto a que no se les puede decir o hacer? ¿Estamos hablando de un problema real o estamos hablando de una moda, de una forma de hablar propias de una sociedad que cada vez, pues afinando tanto en las formas de defender a las víctimas, se ha inventado quizá un nuevo problema? Estas son preguntas típicas que aquejan o que se presentan en la mente de muchos investigadores que están acá presentes, el público en general, las autoridades, los políticos, y hay que contestar desde la ciencia, desde la investigación y desde el rigor a estas preguntas al principio de estas jornadas para que quede claro el contenido del fenómeno llamado mobbing. También lo haremos después del fenómeno llamado acoso escolar o bullying, como prefieran, para dar esas claves para comprender, entender este fenómeno. El primer investigador en el mundo que habló de mobbing, el profesor Heinz Lehmann, al que yo siempre quiero recordar en todos los actos, especialmente en este primer Congreso Mundial, que ya en el año 1984 emitió su primer informe a la Oficina Sueca de Seguridad y Salud en el Trabajo, decía que el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo, está compuesto de actuaciones anodinas, aparentemente anodinas,
ninguna de las cuales separadamente, aisladamente, pudiera resultar para ningún ser humano normal lesivas, pero cuyo encadenamiento en el tiempo, ese encadenamiento en el tiempo del acoso, del mobbing, va produciendo una quiebra en la resistencia psicológica, una merma en la salud física y psicológica y, desde luego, un problema importante, muy severo, de salud laboral. A tal extremo que el propio Heinz Lehmann hizo el primer y hasta la fecha único estudio exhaustivo sobre la epidemiología del suicidio entre las víctimas de mobbing, encontrando que entre el 10 y el 15% de los que se habían quitado la vida en aquel año en Suecia eran víctimas de mobbing, víctimas de acoso psicológico en el trabajo, que habían terminado optando por quitarse la vida como una forma de escapar de su problema, de esa situación o de las secuelas que había generado el mobbing. Por tanto, hay que decir que este no es un nuevo problema. En Europa nos costó bastante tiempo. Tuvimos la suerte en algunos países, en Suecia, el profesor Lehmann, en Francia, la doctora Irigoyen, en España, algunos investigadores, de animarnos a ponerle la cifra, poner el dedo en la llaga y comenzar a evaluar y a divulgar lo que es este fenómeno tan presente, tan manifiestamente presente, como clandestino en sus formas y también en las reacciones de las organizaciones en las que ocurre. El acoso psicológico, el mobbing, tiene una serie de manifestaciones externas que dan lugar a ciertos equívocos que yo voy a intentar, en esta hora en la que voy a dirigirme a ustedes al principio de este congreso, intentar descifrar para que ustedes puedan, sobre todo los que tienen menos información y menos experiencia, rápidamente hacerse una idea de qué estamos hablando. Hay una serie de mitos, a veces mitos interesados, que corren en torno al mobbing. Quizá el más extendido de todos es que esto del mobbing es algo subjetivo, está en la cabeza de las víctimas. Esto es algo que no se puede establecer de forma objetiva porque depende de la sensibilidad de cada uno, depende de lo que cada uno pueda sentir, depende de los afectos, las emociones, las reacciones, por supuesto de la resistencia psíquica de cada uno, y por tanto navegaríamos en un territorio muy complicado, que es el territorio de la subjetividad. Lejos de tal pretensión, hay que reivindicar que el mobbing, el acoso psicológico en el trabajo, es algo bien objetivo, está fundamentado en comportamientos, conductas que existen en la realidad, conductas que son objetivables, que son registrables, que son medibles, que son grabables, que pueden tener testigos, aunque desgraciadamente esos testigos de manera habitual o mayoritaria sean testigos mudos. Por tanto, lo que hay que hacer en materia de mobbing no es atenerse a las sensaciones que cada uno pueda tener, a las explicaciones que cada uno pueda dar, sino a la existencia objetiva de conductas de maltrato. Puesto que, desde el principio ya hay que subrayarlo, el acoso en el trabajo, lo mismo que el acoso escolar, mañana veremos, tiene como inmediata manifestación en la realidad algo objetivable, algo externo, conductas de hostigamiento, conductas de maltrato que no están en la cabeza de las víctimas, que están en la realidad. Bien objetivas, bien reales, por tanto no estamos ante víctimas delirantes, no estamos ante trabajadores quejicas, quejumbrosos, paranoides, no estamos ante personas que se están inventando una versión de la realidad con diferentes posibles explicaciones, entre ellas sobre todo la patología. Lejos de tal cosa, las víctimas de mobbing están bien ancladas en la realidad, aunque muy dañadas. Las víctimas del mobbing viven aterrorizadas por conductas que se repiten en un medio laboral inescapable, en un medio como es el medio de trabajo, que cada vez es más importante en nuestras vidas, en el que dedicamos cada vez más tiempo y le dedicamos más tiempo a estar en el trabajo que a estar con nuestras familias. Vivimos más en el trabajo que en nuestras casas y nuestra atención y nuestra emoción está puesta más en el trabajo que en lo que después podamos vivir en el ámbito familiar o social. De ahí que cuando alguien vive esta situación, la vive verdaderamente con angustia, con terror, con la imposibilidad de salir corriendo y abandonar su trabajo,
no pueden escapar, con la imposibilidad de devolver la agresión, siendo a su vez agresivo con el acosador, cosa que es inviable por las repercusiones sancionadoras inmediatas que tiene esa reacción, y también con la inevitable sensación de que nadie hace nada, que no se les protege, que no se contiene las conductas del acosador y, por tanto, las víctimas se sienten siempre a tiro de aquellos que los acosan. Por tanto, quede para ustedes, al menos presentes en este Congreso, ya claramente que el mobbing, el acoso psicológico y el acoso escolar igualmente son problemas reales que no dependen de la subjetiva interpretación, que no dependen de las atribuciones y que tampoco depende de poner más énfasis en una versión, la de la víctima, o en otra, la del acosador. La única forma de evaluar y de medir, de instruir casos de acoso, es estar a las conductas de maltrato que tienen un origen, salen de un sitio, van en una dirección, alguien las recibe, alguien está siendo victimizado por esas conductas, uno da, otro recibe, y son esas conductas las que revelan la verdad científica, la verdad técnica del mobbing, que no es otra sino que las víctimas están siendo de una manera habitual, sistemática, victimizadas por alguno o algunos en su entorno laboral o, en su caso, en su entorno escolar. Dejado claro que el mobbing es algo objetivo, que existe en la realidad, inmediatamente hay que dirigirse sobre otros mitos interesados, a veces, que corren en torno a los casos de mobbing, y es el mito de la culpabilidad de las víctimas. En psicología existe algo denominado error básico de atribución o error fundamental de atribución, que hace que en todos los procesos de victimización las víctimas sean percibidas automáticamente como responsables del mal que les aflige. Este mecanismo de defensa, que no es nuevo y que ya identificó la psicología social en los años 50 y 60, consiste en la tendencia de todos nosotros de verificar entre las víctimas rasgos, disposiciones, actitudes que explican el por qué son acosadas. Es la tendencia a verificar en las víctimas aquello tan famoso que se ha hecho en el mobbing de pensar o sentir o intuir que la víctima, toda vez que lo es, algo habrá hecho. Algo habrás hecho, les dicen a las víctimas una y otra vez. Si te acosan, algo habrás hecho. Es por algo que eres, es por algo que has hecho. El análisis reiterado en las últimas décadas de miles de casos de mobbing nos da una realidad totalmente contraria. Las víctimas no son las responsables de lo que les ocurre, y si hay un patrón recurrente, habitual y sistemático en el mobbing, es precisamente el patrón que encontramos en los agresores, que ellos sí repiten una y otra vez esas conductas. Esos agresores, una vez que se liberan o se libran de la víctima uno, al cabo de un tiempo repiten esa conducta contra otra u otras víctimas, porque efectivamente donde podemos encontrar los patrones que explican el mobbing está mucho más en los agresores y también en las condiciones del entorno de trabajo en las que se produce el acoso. Condiciones que por sí mismas no son acoso, hay que subrayarlo, pero condiciones que son caldos de cultivo magníficos para que se pueda producir el acoso por parte del acosador con toda impunidad, con la sensación de que nada va a ocurrirme, con la sensación de que sale gratis el acoso, con la sensación de que es un modo muy fácil, muy económico, muy barato, muy limpio, el crimen perfecto, decimos, de eliminar a alguien que por alguna razón es o se ha vuelto amenazante para quien acosa. Porque este es el verdadero perfil de todas las víctimas. Este es el secreto, el primer secreto que vamos a compartir con ustedes en este Congreso Mundial. Sí que hay un perfil de las víctimas de mobbing, un perfil universal, y es que por alguna razón que ellas mismas suelen desconocer, que ellas mismas ignoran, desgraciadamente lo ignoran, son o se han vuelto amenazantes para aquellos que las hostigan. No que van amenazando por ahí, coaccionando, insultando, vejando, sino que su mera presencia en el entorno de trabajo genera una sensación de amenaza en otro u otros trabajadores
que se van a ver obligados, entre comillas, para eliminar ese malestar psicológico, se van a ver compelidos a eliminar a la víctima, a la que va a convertirse en su víctima. Muchos entornos laborales, una vez que analizamos casos de mobbing, se encuentran lo que yo llamo cadáveres en el armario, antiguas víctimas de mobbing en ese mismo entorno, en ese mismo departamento, en esa misma unidad, que lo han sido debido a que las condiciones estructurales de ese entorno laboral y, por supuesto, la presencia y los rasgos a veces patológicos del acosador explican que se haya repetido esa conducta una y otra vez contra otras víctimas anteriores a la víctima que estemos evaluando. De ahí que el énfasis, y este es un primer mensaje en esta mañana, el énfasis para entender y prevenir el mobbing es entender cuáles son las causas que facilitan que ciertos individuos en ciertos tipos de organizaciones puedan impunemente eliminar a alguien o a alguno que para ellos, muy para ellos, se ha convertido en alguien amenazante. Entenderán muy rápidamente que el carácter amenazante de la víctima tiene que ver con ciertos rasgos, a veces muy patológicos, que presentan los que acosan, ciertos trastornos asociados o que encontramos recurrentemente en los acosadores, pero hay que subrayar ya también muy rápidamente y decir desde esta mañana que no hace falta tener una personalidad alterada, tener un trastorno de la personalidad para ser un acosador. Cualquier ser humano normal puede, bajo ciertas circunstancias, convertirse en una persona que acosa a un compañero, a un subordinado. Estos son mitos importantes. En el ámbito escolar, después la doctora Irigoyen hablará, yo hablaré mañana de esto, corre el mito extendido de que los niños acosados tienen algo diferente, distinto, que explica el por qué son acosados. Ya veremos que son versiones modificadas del mismo mito y que frente a este mito común de la culpabilidad de las víctimas hay que reivindicar para ellas la verdad científica y técnica, la verdad que no es sino la de su inocencia, desde la que vamos a poder después ayudarlas a salir adelante, ayudarlas desde la psicoterapia, desde el apoyo, desde la solidaridad, pero desde la verdad que consiste en reivindicar para ellas que no merecen para nada, que no es justificable en ningún caso el maltrato que están recibiendo. Si decimos desde esta mañana que el acoso psicológico es algo objetivable, habrá que dar las notas características que nos ayuden a definirlo. Decir qué es mobbing y también recordar qué es lo que no es mobbing. Nosotros decimos que mobbing es un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan cruelmente con él con vistas a someterlo, reducirlo, apocarlo, amilanarlo, destruirlo psicológicamente, y que estos comportamientos de hostigamiento son recurrentes, frecuentes y sistemáticos contra él. Si atendemos a esta definición operativa, veremos inmediatamente que el contenido esencial del mobbing es algo objetivable. Son las conductas, un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe un trabajador. Estamos hablando de cosas que se pueden observar, verificar en la realidad, podemos registrarlas, podemos ser testigos de ellas. El mobbing suelo decir yo que es continuado puesto que es deliberado y que es deliberado por ser continuado. Son dos notas importantes, y aquí ya hablo para la Inspección de Trabajo y los que han de instruir tantos casos. No es necesario probar cuál es la intención oculta del acosador. No es necesario hacer un psicodiagnóstico de la patología que pueda presentar y cuál es la naturaleza perversa, narcisista, psicopática del acosador. Para nada esto es necesario y en muchas ocasiones es imposible hacerlo. El mobbing queda acreditado desde el momento que la conducta de hostigamiento no es puntual, no es incidental, sino es una conducta que se repite en el tiempo. El hecho de que se repita, que sea reiterada, prueba que esa actuación no es accidental, sino que es causal, deliberada,
busca un fin, tiene un carácter deliberado y por eso es una conducta persistente. Busca reducir, someter, apocar, amilanar, excluir, destruir psicológicamente. Por tanto, que nadie se asuste. Alguna vez alguno me dice preocupado, no sé, sin darme cuenta, estoy haciéndole mobbing a alguien. Esté usted tranquilo, que eso es imposible. No se puede hacer mobbing por accidente. El carácter recurrente, sistemático y deliberado prueba que eso requiere el dolo, dirán los juristas, siquiera eventual. Y el tercer elemento, y es que consiste en conductas de hostigamiento, no cualquier tipo de conducta. Hay conductas que pueden significar desencuentros, desacuerdos, conflictos. Cuando hablamos de mobbing hablamos no de cualquier tipo de conductas de maltrato activas u omisivas, de violencia psicológica, no cualquier tipo de violencia, muy rara vez la violencia física. Por cierto, no una violencia extrema, como algunos pretenden presentar. La violencia del mobbing no es jamás extrema, salvo en algunas circunstancias. El carácter extremo de esta violencia procede del hecho de que es recurrente, del gota a gota. El carácter extremo de la violencia del mobbing procede del hecho de que el trabajador lo vive en un entorno del que no puede escapar. De ahí que la violencia recurrente, el gota a gota, el encadenamiento de esas actuaciones aisladamente anodinas resulte al final una violencia extrema. Esa existencia, por tanto, es real y no es algo vivencial, no es algo subjetivo, es algo que está ahí, es algo que se puede grabar con cámaras, con audio, algo que los compañeros de trabajo pueden acreditar si son testigos no mudos, sino testigos hablantes, y, por tanto, algo que las organizaciones podemos y debemos medir. Cómo podemos y cómo debemos medir es el objeto de la última parte de mi presentación. Hay, por tanto, tres criterios de evaluación y diagnóstico: la existencia de conductas, por tanto, conductas que hablan de una entidad real y no subjetiva; la frecuencia de esas conductas, el hecho de que el hostigamiento es sistemático, orientado, focalizado; y el hecho de que hay una duración, hay un principio del fenómeno y a veces un final. Desgraciadamente, el final de este fenómeno suele ser, en la mayoría de los casos en el sector privado, la salida de la víctima de la organización. Lo mismo ocurre en el ámbito del acoso escolar. El final del acoso escolar para la mayoría de los niños todavía hoy tiene que ver con la salida de la víctima de su aula, de su centro de trabajo, de su centro de estudio. Y hay que decir qué es lo que no es mobbing. Y aquí también tenemos otro mito interesado que hay que exorcizar desde esta misma mañana. Aquellos que plantean que el acoso es un conflicto. Estamos hablando de un conflicto, dirían algunos. No es un conflicto. Es cierto que anteriormente a los casos de mobbing, en muchas circunstancias, hay conflictos entre las personas, entre partes, pero a partir del momento en que el tema del conflicto desaparece y el objetivo de una de las partes no es reivindicar el tema, el aspecto dentro de ese conflicto que llevaba a esa diferencia, sino que el objetivo se convierte en eliminar a la víctima, ya no podemos seguir hablando de un conflicto. Desde el momento en que un conflicto pasa a ser un intento de eliminar el conflicto, eliminando a una parte del conflicto mediante el acoso, eso ya hay que cualificarlo como un proceso de victimización. Ya no estamos ante un conflicto y, por tanto, cuando hablamos de situaciones de procesos de mobbing, no cabe la mediación. Cabe la protección, la identificación temprana y la sanción de los que están hostigando, acosando mediante conductas inaceptables, conductas que son absolutamente deslegítimas, ilegítimas, que no está sancionada ni por la sociedad, ni por las leyes, ni por los reglamentos internos de la organización o la empresa. Por tanto, aquellos que quieren quitarse de encima un conflicto, acosando, eliminando, subyugando a la otra parte con el maltrato, ya no podemos hablar de conflicto, hablamos de proceso de victimización y hablamos ya de medidas de protección que han de ser adoptadas. Hay que adoptar medidas de sanción contra el acosador
y contener esas actuaciones para evitar la ulterior victimización. La diferencia clara en un conflicto en la que hay dos partes o más es que ambas partes planteen situaciones, temas que son legítimos y legitimables, que se pueden confesar. Desde el momento en que una parte adopta como objetivo la eliminación de la otra, ese objetivo ya no es legítimo y se convierte en inconfesable. De ahí que el mobbing, en el momento en que se desarrolla, se convierte en algo clandestino, algo que lleva a la frecuente distorsión de los casos, a presentarlo como un falso conflicto, como una situación de estrés, como una diferencia de caracteres, como un problema de comunicación, como un problema de liderazgo, etcétera, etcétera. Todo ello son versiones que distorsionan la verdadera entidad del mobbing, que siempre es un intento ilegítimo de eliminar a alguien que es o se ha convertido por alguna razón en amenazante. Otro elemento importante a aclarar desde esta mañana es que el mobbing no es una enfermedad. Esto no es la enfermedad del mobbing, aunque por supuestísimo, el mobbing, como riesgo laboral que es, lleva y genera múltiples enfermedades. El mobbing no es una enfermedad, es un riesgo laboral de los que llamamos psicosocial, que tiene que ver con las relaciones humanas, pero cuando evaluamos casos de mobbing hay que evaluar la incidencia de las conductas de maltrato, su frecuencia, su intensidad y también la posible eventual aparición de daños psicológicos, porque ambas cosas van asociadas. En los análisis de regresión temporal que hemos hecho los diferentes investigadores europeos y de todo el mundo, aparece un horizonte en torno al quinto o sexto mes a partir del cual, como media, las personas comienzan a entrar en barrena psicológica, en daños psicológicos severos, lo cual quiere decir que no hay personas a prueba de mobbing. Ninguno de ustedes es tan fuerte que resistiría el mobbing porque diga o se diga a sí mismo que yo tengo una personalidad sólida, una fortaleza interna, soy inquebrantable. Todo esto son versiones míticas. Sabemos que cualquier ser humano sometido a acoso, tarde o temprano, entra en barrena, entra en daño psicológico, y de ahí que es muy importante, esencial, evaluar tanto el acoso en su manifestación conductual, las conductas de acoso, como también si están apareciendo primero incipientemente y después, desgraciadamente, cronificadamente, esos daños. Muy especialmente tengo que hablar del gran daño o el gran convidado de piedra invisible en el mobbing, que es el cuadro o el trastorno por estrés postraumático, que encontramos en la mayoría de los casos de mobbing, que es todavía hoy muy poco identificado, muy mal diagnosticado, confundido con trastornos de ansiedad, con trastornos mixtos ansioso-depresivos. Los cuadros más habituales, toda vez que proceden de un proceso de victimización en mobbing, debe cualificarse el cuadro de la víctima como un cuadro postraumático. Si bien cuando hablamos de mobbing no estamos hablando de un trauma simple, un único acontecimiento, algo que ocurrió una vez, un accidente, una violación, un acto terrorista, algo que la víctima ha sufrido en una única ocasión, sino hablamos de lo que llamamos los investigadores trauma complejo, el encadenamiento en el tiempo de microtraumas o de traumas que son tales, sobre todo por el carácter inescapable, repetido, recurrente, algo que genera el daño postraumático porque causa indefensión, causa un terrible aprendizaje entre las víctimas, la sensación de que ya no puedo hacer nada, de que no puedo escapar, de que no hay nada que pueda hacer, siempre estoy a tiro de quien me quiera acosar porque no puedo devolvérsela, no puedo huir, no puedo evitar que se me haga esto. El mobbing, por tanto, no debe ser incorporado dentro de un catálogo que tenemos casi todos los países de enfermedades profesionales, que no lo es. Es un riesgo laboral producido dentro del ámbito de las relaciones humanas, un riesgo de tipo psicosocial, bien real, que genera diferentes enfermedades, básicamente esta que les comento. Las víctimas suelen acudir a tratamiento con cuadros de tipo postraumático ya cronificados,
Y estos cuadros, que sí son enfermedades, hay que hablar mínimamente de ellos, sobre todo del estrés postraumático, porque es de los pocos cuadros que en psicología no tienen remisión espontánea. Si ustedes no identifican a un niño acosado en el ámbito escolar que ya tiene estrés postraumático, este niño crecerá, llegará a la vida adulta con un cuadro postraumático cronificado que da origen a cambios permanentes en su personalidad. Esto que las víctimas cuentan tantas veces, ya no soy la que era, ya no soy el que era, cómo les ha cambiado el mobbing, es el efecto de este terrible y temible cuadro de estrés postraumático aún poco conocido y muy poco identificado, que se confunde con depresiones, que se confunde con trastornos ansioso-depresivos mixtos, que se confunde y a veces se diagnostica muy equivocadamente como síndromes de adaptación. Son síndromes de estrés, pero hay que añadirle de tipo postraumático. En el ámbito laboral hemos encontrado muchas antiguas víctimas que hace más de 10 años terminó la situación de acoso que sufrieron y aún así hoy siguen presentando esos síntomas terribles del estrés postraumático, la irritabilidad, los flashbacks, la incapacidad de descansar, el agotamiento emocional, el insomnio retrógrado, la hipervigilancia, es la desconfianza pervasiva de todo el mundo. Son personas que siguen bajo los efectos de un acoso que pudo terminar hace muchos años, pero que sigue manifestándose en forma de daño permanente en la personalidad. De ahí que es importante identificar y tratar específicamente el estrés postraumático. Nosotros estamos trabajando en Madrid, en España, cada vez más con técnicas que van muy rápidamente, a las que yo les animo que se formen en ellas los psicoterapeutas. Muy especialmente trabajamos con una de ellas que es altamente eficaz, en inglés EMDR, que son las siglas que dicen la técnica de desensibilización, movimiento ocular, desensibilización y reprocesamiento, que ha reducido en años el periodo de recuperación de las víctimas que tienen estrés postraumático. Yo les animo, por cierto, yo no dejo de hablar de toda esta técnica en cada congreso, porque verdaderamente es espectacular y es inmoral no hablar, no proponer a los pacientes esta técnica por lo rápido que son los resultados muy rápidos de síntomas que a veces duraban años. En muy pocas sesiones observamos remisiones de hasta el 80, el 90% de los síntomas, lo cual para un problema como el estrés postraumático es verdaderamente espectacular. Les animo a formarse a aquellos que tengan la vocación de trabajar con las víctimas y aplicar este método que es verdaderamente impactante. El mobbing no es una moda, no está de moda y por tanto ahora hay más víctimas porque como hablamos en los medios, ¿verdad? El doctor Paulier, hablamos de esto en los medios y todo el mundo ya se siente víctima de mobbing. Para nada es así y todavía la mayor parte de las víctimas que sufren acoso más bien trivializan y banalizan el problema. Todavía hoy escuchamos aquello de mi jefe me acosa lo normal, lo mismo que las mujeres maltratadas decían hasta hace poco mi marido me pega lo normal. Esta trivialización y banalización sigue presente y es todavía un problema importante, porque las propias víctimas de acoso en el trabajo no se reconocen como tales. Sí, creen, piensan, sienten que tienen un problema, pero no identifican el efecto y la causa. No establecen el nexo causal entre el sometimiento a acciones de hostilidad psicológica y en algunos entornos, permítanme la expresión, es tan normal, es tan habitual que el jefe, el compañero te maltrate, te acose, te insulte, te coaccione, te trate como un perro, diríamos, que los trabajadores se han aclimatado y creen que ir a trabajar, recibir un sueldo, significa ser maltratado, significa ser humillado, ser vejado. No entra en el sueldo ser acosado. Hay que reivindicar esto tan básico. No entra en una relación de pareja ser maltratado, ser abusado. La doctora Irigoyen es una experta en este ámbito. Ella empezó en su consulta con las víctimas del acoso moral en el ámbito de la pareja. No va en el sueldo, no va en la relación de pareja, no va en ir al colegio, el ser ridiculizado, machacado, hostigado por los compañeros. Un enemigo fundamental de la causa del mobbing es la banalización y la trivialización, que todavía hoy es mayoritaria. Hay muchos más trabajadores que banalizan y trivializan el acoso que aquellos que son o se creen acosados sin estarlo verdaderamente.
Tal es así que hay estudios que hemos desarrollado en España donde hemos podido incluso evaluar qué porcentaje de trabajadores banalizan y trivializan frente al porcentaje de trabajadores que exageran y se dicen víctimas cuando no lo son. Son trabajos que están publicados hace años en revistas científicas. Tenemos el dato. La trivialización es mayor, la banalización es mayor. ¿A cuántos trabajadores afecta? Dependiendo del método y dependiendo también del país, entre el 10 y el 15% de la población activa. Dirán, hombre, la mayoría de los trabajadores, entre el 85 y el 90%, no están sometidos a mobbing, afortunadamente. Pero un 10, un 15%, en España tenemos en estos momentos el 13%. Representa más de 2 millones de trabajadores. 2 millones de personas. Casi creo que es la población del Uruguay, está en 3 millones, casi un pequeño Uruguay. Tenemos en España un pequeño Uruguay que va todos los días a trabajar sabiendo que lo que le espera es el maltrato y que no pueden hacer nada, que hay que aguantar, sufrir, resignarse, porque mayoritariamente todavía no se adoptan medidas de protección. Sin llegar a ser mobbing, 1 de cada 5 nos refieren sufrir periódicamente, de vez en cuando, conductas de violencia psicológica o física, que no llegan a ser situaciones de acoso, pero que son puntuales situaciones de maltrato y de violencia psicológica. Muy inquietantemente, en España, con la crisis de 2006 en adelante, hemos visto incrementarse las tasas de mobbing en el 43%. Porque la crisis genera un sometimiento especial, especialmente feudal, el miedo a quedarse en paro, el miedo a denunciar, el miedo a pedir ayuda, el miedo a que si me quejo, ahí fuera hay millones, en España 6 millones de trabajadores en paro esperando ocupar mi puesto y que genera una de las peores atmósferas laborales que hemos conocido. No ya el problema del paro, sino el problema de los que están trabajando sometidos a este terror feudal a quedar fuera, que les lleva a someterse a estas actuaciones terribles y tóxicas por parte de compañeros o de jefes. Hay diferentes tipos de acoso. Básicamente está el descendente, el que es mayoritario todavía hoy. 2 de cada 3 casos de mobbing son casos de jefes practicando el acoso contra subordinados. El mobbing horizontal entre compañeros alcanza el 18%. Pásmense de ver que existe el mobbing ascendente, el que normalmente grupos de subordinados de forma coaligada practican contra un jefe al que quieren destruir y, por cierto, lo consiguen. Y también hay otras fuentes de maltrato laboral, que son fuentes externas, pacientes, alumnos, padres de alumnos, fuentes externas a la organización, pero que generan situaciones de maltrato y hostigamiento que son en algunos sectores importantes, por ejemplo, en el sector educativo. Alcanza el 6%. Estos datos respecto a los tipos de mobbing nos hablan de que el mobbing está relacionado con una situación de poder jerárquico en la mayoría de los casos, aunque no siempre, o un poder de facto, porque para hacer mobbing a alguien hace falta disponer de algún tipo de poder real, jerárquico o informal, que también se puede conseguir por variadas formas. Las víctimas nos dicen cuáles son, en su opinión, las causas del mobbing y durante años el dato sigue siendo el mismo. Este es el último dato, acá lo tienen, decimos allá en España que es el deporte nacional, la envidia, ¿verdad? Más allá del fútbol, el deporte nacional. 33, un tercio de las víctimas señalan como causa primordial los celos, la rivalidad, la envidia. Atención, la envidia por algo positivo, por un premio, un reconocimiento, el aprecio de clientes, de alumnos, de proveedores. El hecho de que se le reconozca algo bien hecho a un trabajador es causa muy frecuente del desencadenamiento de la persecución laboral. El éxito profesional, esas carreras fulgurantes y ascendentes, seguramente entre ustedes sabrán lo que en el español y en España decimos morir de éxito. ¿Qué es morir de éxito? Es alcanzar un éxito profesional
y encontrarse de repente ser el blanco de todas las escopetas que apuntan directamente contra aquel que tiene éxito profesional. El no ceder ante el chantaje o el servilismo en los lugares de trabajo feudalizantes. Digamos, estamos en el siglo XXI y créanme que todavía existen lugares de trabajo feudales, donde hay señores feudales, súbditos feudales, derechos de pernada, corralitos, donde crecen y se mantienen clanes, mandarinatos, facciones, camarillas, que usan el poder organizativo en su provecho personalísimo, que usan el poder que se les otorga, por ejemplo, en una administración pública, lo cual es un servicio público, en el beneficio personalísimo y en la creación de regímenes que se perpetúan en el tiempo y que obligan al sometimiento, insisto, feudalizante de los trabajadores. También ocurre en las empresas privadas, las prácticas nepóticas, el que no es de la cuerda, del grupo dominante, del statu quo, se ve obligado a este chantaje o servilismo. Tenemos también el reivindicar los derechos laborales, el éxito personal, sobre todo contra las mujeres. Hay muchos casos de mobbing que sufren mujeres por el hecho de una vida familiar, por la conciliación que están haciendo, por poder al mismo tiempo llevar un trabajo, unos hijos, una familia, tener una relación de pareja feliz. Esto parece ser que concita un malestar psicológico en el entorno que causa el acoso, suponer una amenaza, aparecer como vulnerable. Y quiero especialmente irme al final y no dejarme el mobbing maternal. Todavía en el siglo XXI, el hecho de quedarse embarazada y seguir trabajando es un riesgo para el problema de mobbing, es un riesgo incrementado de sufrir situaciones de acoso, situaciones de apartamiento profesional, de ninguneo, de democión de facto. Mujeres que sí, en España, por ejemplo, hay una protección legal contra el despido. Una mujer embarazada no se puede despedir, ni se la puede despedir después, pero como no se le puede despedir, le ocurre lo mismo que a los funcionarios. Como no se le puede despedir, hay que matarlo. El mobbing maternal es uno de los mobbing que llamamos de tipo ejemplarizante. No se hace con tal de destruir a esta persona que se atreve a tener un hijo donde no está bien recibido, sino para desincentivar a las otras mujeres trabajadoras que están viendo lo que le ocurre a la que se atreve a conciliar su trabajo con la maternidad. Bien, hay una serie de elementos que son importantes conocer y que explican la aparición de casos de mobbing. Primero, ya lo hemos comentado, el secreto del hostigamiento, el hecho de que los casos de mobbing sean clandestinos y, por tanto, es muy difícil abordar algo que no se conoce su existencia. De ahí la reticencia de tantas organizaciones a medir. Si no medimos, no nos encontramos con el problema. Si no medimos, no vamos a encontrarnos con la mala noticia de reconocer que tenemos casos de acoso. Y si no medimos, no sabemos dónde están las víctimas, no podemos dirigirnos tempranamente a ellas y detener el proceso que se instala en el tiempo de forma duradera, generando daños después. De ahí que contra el secreto del hostigamiento y la distorsión de los casos de acoso es necesario en las organizaciones hacer protocolos de evaluación y de prevención. Adoptar estos protocolos significa procedimientos internos que hagan visualizar los casos, que permitan que tempranamente cada trabajador afectado pueda tener un recurso interno en su organización sin tener que ir a la inspección de trabajo, sin tener que ir a la magistratura a denunciar, que siempre es un mal arreglo para las víctimas, y por tanto que sean las organizaciones las que tienen ese derecho, esa obligación de garantizar un entorno laboral libre de violencia psicológica. También el mobbing ocurre porque la víctima entra en paralización. La recurrencia del maltrato le lleva a internalizar la culpabilidad y cuando una víctima se siente culpable, queda paralizada, queda inerme, ya no hace nada por defenderse, ya no hace nada por pedir ayuda, ya no hace nada para que alguien le ayude y detenga el proceso, ni siquiera le comunica esto a nadie, entra en una situación de círculo vicioso donde cada vez está psicológicamente peor,
donde su rendimiento es cada vez peor, donde se van confirmando las acusaciones primero falsas y míticas, pero después van convirtiéndose en verdaderas acerca de la ineptitud, la lentitud, la falta de concentración y la falta de capacidad. El acoso en el tiempo lleva a que la víctima cometa finalmente los errores que se le imputaban al principio, convirtiendo el efecto en causa, dando lugar a un paradójico fenómeno en el mobbing que al final las acusaciones, a base de ser una y otra vez hostigada a la víctima, se van convirtiendo en entidades reales. Las víctimas con daños psicológicos tienen problemas de concentración, problemas de memoria, están agotadas, no se centran, se olvidan de las cosas y poco a poco eso lleva a un deterioro, a una degradación de su desempeño, que es utilizada a su vez por los que la acosan para seguir machacando y hostigando a la víctima. Luego hay mobbing porque hay testigos, pero son testigos mudos. Otros trabajadores que tienen miedo a ser ellos mismos víctimas de mobbing. Ustedes saben perfectamente que solidarizarse con una víctima en el momento que está siendo hostigada equivale a incrementar la probabilidad de ser, a su vez, elegido como víctima. Y, por tanto, aquellos héroes anónimos que se la juegan por sus compañeros, que los apoyan, que reivindican su inocencia, muchas veces se terminan convirtiendo en nuevas víctimas de mobbing simplemente por esa solidaridad que les ha llevado a ser señalados como objetivos posteriores. Luego hay un caldo de cultivo del mobbing que tiene que ver con condiciones organizativas, lo que llamamos factores de riesgo psicosocial, las organizaciones psicológicamente tóxicas. ¿Conocen ustedes, trabajan ustedes en organizaciones tóxicas? Sabrán de qué les hablo, ¿eh? Factores como la burocracia, la rigidez, el caos, la desorganización, la precarización, la sobrecarga laboral o al revés, el aburrimiento, el hecho de que no haya mucho que hacer, son factores que se han demostrado en la investigación una y otra vez recurrentemente presentes en los casos de mobbing. No quiere decir que una organización de este tipo haga mobbing, no hay tal cosa. No hay tal cosa como el mobbing institucional. No son las instituciones las que hacen mobbing, son en personas concretas, por muy elevados que sean sus rangos jerárquicos, pero estos factores de la organización tóxica, desde luego, facilitan la impunidad, facilitan que después, en un determinado momento, el acosador lo tenga fácil, sea impune, camufle su acoso detrás de otras posibles razones. Luego, las formas de dirección tóxica. Lo que yo llamo los jefes tóxicos. ¿Tienen ustedes jefes tóxicos? Yo dediqué un libro en 2004 a este tema, al neomanagement, llamado Jefes tóxicos y sus víctimas. Los lugares donde la dirección, los jefes predican y usan la competitividad como forma relacional básica, practican la corrupción, el nepotismo. Donde hay corrupción hay víctimas de mobbing. ¿Por qué? Porque siempre hay alguno que no quiere participar en esa corrupción, o siempre hay alguno que, aunque no quiera participar, al conocer lo que está pasando, es y se ha vuelto amenazante para los que hacen y cometen esas prácticas corruptas e irregulares. La inseguridad, el autoritarismo, permite camuflar bastante bien el mobbing. El síndrome de supervivencia. En España estamos atravesando un periodo de reducción de plantillas, de ERES, en empresas donde se sabe que sobran 500 y en esa situación de incertidumbre, de inseguridad, se desencadena la ley de la selva, sálvese quien pueda, y los trabajadores se depredan unos a otros. Esto da lugar a un síndrome llamado el síndrome del superviviente, que está muy investigado ya. Hay comunicaciones científicas, básicamente, ya les anticipo, dice cosas muy feas de nuestra especie humana cuando nos sitúan en situaciones de supervivencia. El conflicto crónico que nadie resuelve es otro elemento que lleva al mobbing, no porque el mobbing sea un conflicto, sino porque cuando los conflictos se vuelven crónicos, se hacen sistemáticos y no se resuelven, la tentación de terminar con el conflicto cortando por lo sano, eliminando a una de las partes, es muy elevada. La tentación de la parte del conflicto que tiene más poder
de quitarse de encima el conflicto, quitándose de encima a la que va a ser la víctima, es muy grande. De ahí que algo con la prevención, muy claramente, algo en lo que hay que apostar es por la dotación de herramientas de solución de conflictos, no porque el mobbing sea un conflicto, sino porque la cronificación de estos conflictos incrementa la probabilidad terrible de que haya casos de mobbing. ¿Conocen los jefes dimisionarios, los jefes abandónicos, los que llamamos laissez-faire en francés? El jefe que nunca decide, que no organiza, que deja que las cosas vayan, pase el tiempo. Ese tipo de liderazgo dimisionario genera el incremento de probabilidad de que hayan casos de mobbing, que la gente termine tomándose las riendas, la justicia por su mano, convirtiendo a ciertos individuos de ese entorno de un jefe dimisionario, en chivos expiatorios. Y luego aquí quiero detenerme un poco más porque hay 3 tipos de alteraciones en la personalidad de los acosadores que se han revelado estar especialmente relacionados con los casos de mobbing. Ya digo que no hace falta ser uno de estos individuos, tener uno de estos trastornos para acosar, pero sí es verdad que están presentes cada vez más en los casos de mobbing cuando analizamos la forma de ser, la personalidad alterada de los acosadores. Hablamos de la personalidad paranoide, sobre todo muy presente este rasgo en los directivos de alto nivel. Hemos observado estudios que hemos desarrollado desde la Universidad de Alcalá, cuanto más subimos en el escalafón jerárquico, en una pirámide organizativa, mayores son las dosis de paranoidismo que encontramos en los directivos. Un dato inquietante, ¿verdad? Alguno dice que es que se seleccionan a los más paranoicos para directivos. Yo creo que no es así, sino que el ir subiendo, promocionando y ascendiendo va produciendo inquietantes cambios en la personalidad que van en el sentido de el incremento en las dosis de paranoidismo. Está la personalidad narcisista, a la que la doctora Irigoyen le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo. Ella les llama perversos narcisistas, ¿verdad? El narcisista, que es aquel que se mira en el espejo social de los demás, que se compara, como la madrastra del cuento, que ayer en el taller tuvimos ocasión de recordar, ¿verdad? Aquellos que se sienten interiormente muy inadecuados y que por tanto se sienten muy amenazados por todos aquellos en su entorno de trabajo que tengan las habilidades, las destrezas, las competencias de las que ellos profundamente saben que carecen. Por tanto, el narcisista siempre comparándose con la víctima se encuentra deficitario y para quitar de la vista, para eliminar de su vista a esa persona que le genera malestar, va a practicar contra ella esta terrible tecnología del acoso, va a intentar hacerla invisible, invidiarla. En latín viene la palabra invidia, de invidere, envidia decimos en español, el no poder ver, el no querer ver, el quitar de la vista, invidere, invidia, es la razón por la que los acosadores narcisistas atacan a aquellos, especialmente los más válidos, los más competentes, los más honrados, los que justamente tienen o presentan las características que ellos no tienen. Y luego están las personalidades psicopáticas. Yo sé que esto ha sido muy duro incorporarlo y que hay personas en la sala que se estremecerán al escuchar el término psicópata, pensando que estamos refiriéndonos a los psicópatas sangrientos de las películas que normalmente llegan a la pantalla, a la gran pantalla, y que nos ofrecen agresores que se comen las vísceras de sus víctimas y que hacen barbaridades de ese tipo. Esos psicópatas, por supuesto que existe, pero en el ámbito del trabajo nos encontramos con psicópatas que llamamos integrados. Psicópatas que son mucho más peligrosos porque nunca van a practicar estas conductas de las películas sangrientas. Y son más inquietantes porque si alguna vez, hablo para los inspectores, tienen que instruir casos donde van a tener delante un psicópata, son seres humanos absolutamente encantadores, absolutamente seductores. La mera idea de que pudieran acosar a alguien resulta absolutamente imposible de concebir. Estas personas que llegan muy alto en la organización, que están en la política, en las administraciones públicas, en las ONGs,
en los sindicatos son los sectores donde más predominan este tipo de perfiles, tienen un comportamiento laboral parasitario, viven del trabajo de otros, no tienen problema, pero en la relación con el otro, aquel que les estorba, aquel que se ha convertido en un obstáculo, o bien lo compran o bien lo eliminan. Y esta eliminación es por la causa por la que el mobbing se desencadena en tantos casos de psicópatas organizacionales, psicópatas integrados. Es muy inquietante decirles que ciertamente hay psicópatas que nacen, pero hemos descubierto recientemente que hay un cierto camino, hay una cierta vía para convertir a una persona normal en una de estas personalidades psicopáticas y que quizá cualquiera de ustedes, en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, en ciertos entornos, pudieran pasar al lado oscuro y convertirse en uno de estos individuos que se convierten en depredadores sociales, fríos, calculadores, despiadados, no porque nacieron así, sino porque ciertos entornos, sobre todo ciertas organizaciones, socializan a sus miembros en el mal, van forzando poco a poco, muy paulatinamente, a esta conversión al lado oscuro del management, a convertir a estos en nuevos individuos con este tipo de perversión. Los psicópatas organizacionales están en el origen de buena parte de los casos de mobbing, pero por supuesto no hace falta ser ni un paranoide, ni un psicópata, ni una personalidad narcisista para acosar. Voy terminando para dejar también lugar a las siguientes ponencias con la idea de la prevención, que es la otra gran cuestión que debe quedar clara al principio, entiendo yo, de este congreso. La única forma de intervenir exitosamente en el mobbing es que no ocurra. Cuando un caso de mobbing se ha producido, llegamos tarde. Hemos fracasado en la obligación que tenemos como organización de velar por que los trabajadores vayan a trabajar libres de violencia psicológica y no tengan riesgo el trabajar con otros para su salud psíquica o física. De ahí que las organizaciones tienen la obligación de medir, de evaluar. Nosotros hemos desarrollado en España una herramienta para medir epidemiológicamente el fenómeno, una herramienta con la que hemos dado cuenta de los datos en el Senado y en el Congreso y en varios parlamentos autónomos, los datos del mobbing en España en las diferentes investigaciones que hemos hecho, y también con la ayuda de este barómetro o este cuestionario que evalúa riesgos psicosociales, se puede hacer, y de hecho se consigue evaluar dentro de la organización cuál es la incidencia, en qué lugares, en qué puntos aparecen personas que refieren estas conductas, de tal manera que evitemos que esas conductas al principio incipientes se conviertan en procesos recurrentes de acoso. También está la adopción de protocolos anti-mobbing, los protocolos que las empresas tienen que dotarse ahora ya además legalmente, puesto que la ley en España obliga a que cada institución, las administraciones públicas y las empresas privadas tengan activos estos protocolos de prevención, que son documentos de carácter escrito, que manifiestan claramente la posición de la organización frente al acoso. Esa posición debe ser siempre una posición crítica, sancionadora, una posición de tolerancia cero a las prácticas de acoso. Y ese documento, además, regula la sanción para aquellos que se atrevan a incurrir, para aquellos que practiquen el mobbing. De tal manera que el protocolo de prevención contra el mobbing tiene un objetivo primario de prevención y solo secundario de intervención. No hacemos los protocolos para tener que instruir muchos casos de mobbing, tener que ver si hay o no hay mobbing, si sancionamos o no, sino para que aquellos que acosan, conscientes de la existencia de este protocolo, sean capaces o contengan sus conductas, se vean a tiro, se rompa la impunidad con la que cuentan para acosar a sus compañeros. Estos protocolos, cuando medimos antes y después de su implementación, observamos una caída a cero en las tasas de mobbing, no porque los acosadores se hayan vuelto buenos, sino porque se han vuelto prudentes. Como decía el refrán, si no seamos castos, al menos seamos cautos, parecen pensar los acosadores, que de esta manera, sabiendo que la organización pone un foco de atención en estas conductas
y que se describen consecuencias sancionadoras para aquellos que las practiquen, estos acosadores, digo, se desincentiva su actuación y verdaderamente observamos caídas de las tasas de acoso verdaderamente espectaculares. Eso es lo que pretendemos con los protocolos, pretendemos ponérselo cada vez más difíciles a los que acosan para que no tengan esa facilidad, que no tengan la impunidad. Bien, voy terminando ya. Quédense con esta idea importante, la medición. Decía al principio del Congreso, aquello que no se mide no se puede gestionar. Les animo a que los países que están representados acá desarrollen pronto herramientas de evaluación para medir la epidemiología del mobbing en el ámbito laboral y también del acoso escolar. Se atrevan a darse la mala noticia. Es mejor saber lo que ocurre que no saber lo que ocurre para poder adoptar medidas. Y a las organizaciones también saber que la adopción de los protocolos permite hacer desaparecer la mayoría de estas conductas, no todas, por supuesto, pero se lo pone cada vez más difícil a aquellos que cuentan con la inactividad, con la paralización, con la burocratización de las organizaciones que no hacen nada y quedan paralizadas frente a los casos de acoso. Es crucial que la posición de las organizaciones, las empresas, sea de tolerancia cero ante el mobbing y que la tolerancia cero se garantiza con una medición sistemática de los riesgos laborales y psicosociales y con la implementación de protocolos de actuación que identifiquen tempranamente a las víctimas y las protejan. Con esto quiero terminar agradeciéndoles. Mañana, de todas maneras, tendré otra ocasión de dirigirme a ustedes, hablando en este caso del acoso escolar. Ahí les explicaré las modalidades de evaluación que estamos realizando dentro del mundo de la escuela para prevenir y anticiparnos a los casos de acoso escolar, y les remito, por tanto, a mañana en esa ponencia que tendrá lugar sobre esta hora. Muchas gracias.